¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esta es la sección de entrevistas de Reporte. Mi nombre es Raúl Abarte, soy director periodístico y hoy día contamos con la presencia del congresista Alejandro Cabero de Avanza País. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Hola Raúl, encantado de estar en el reporte. Gracias por la invitación. Quería preguntarte, ¿qué te parece el nuevo gabinete, el gabinete Vázquez, que ahora ha asumido con unas nuevas caras que no sé, que no quiero adelantar opinión, pero ¿qué piensas tú respecto a este nuevo gabinete? A ver, mira, evidentemente es un poquito mejor que el que teníamos antes, ¿no? El gabinete de Bellido, digamos, era insostenible, su salida se caía de madura porque era una cosa que ya el nivel de cuestionamientos y el nivel de tropiezos que tenía el señor Bellido con los intentos de nacionalizar Camisea, las contradicciones además que tenía con el presidente, las idas y venidas sobre la cuestión de confianza, el clima de confrontación al interior del gabinete entre el premier, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, el canciller, la filtración de estos chats en donde tú ves a Bellido, digamos, él mismo pedir la salida de su propio ministro, ¿no? Entonces, en fin, era una cosa insostenible su permanencia allí porque tenía cero capacidad de articulación, de diálogo con el Congreso, estaba absolutamente enfrentado. Así es. 2 días antes habían Bellido era un salido desastre, pero siete quisiera bancadas. preguntarte específicamente respecto a Mirta Vázquez. ¿Qué te parece? Ella ha Mira, un poquito participado. mejor que Bellido, o sea, a ver, un poquito mejor que Bellido, no es un desastre como era Bellido, pero Mirta Vázquez es una persona de izquierda, ¿no? Es una persona de izquierda que viene de la facción del padre Arana, o sea, ni siquiera es, digamos, quizás tenga alguna cercanía con Verónica, seguro Verónica puede haber propuesto su nombre, no lo sé, pero es una mujer de izquierda, ¿no? Aquí me da risa porque han salido los de Perú Libre a decir que han entregado el gabinete a la derecha fascista. Digamos, en ningún momento, ¿no? ¿En qué Ella ha momento? defendido la Asamblea Constituyente el año pasado, un proyecto que estaba promulgando un colega de su bancada. Así es, y vamos a ver, ¿no? Yo he escuchado, bueno, los caviares han salido felices, ¿no? A defender a Mirta Vázquez, porque Mirta Vázquez fue pues una articuladora de la izquierda en el Parlamento, si bien no fue radical, ¿no? Ni nada por el estilo, eso es parte también de la naturaleza del Parlamento. La presidenta del Congreso no tiene poder absoluto, o no tiene quizás tanto poder como tiene un primer ministro. ¿No? Son posiciones bastante diferentes. La presidenta del Congreso está bastante más sujeta al consenso que el primer ministro, pero bueno, vamos a ver si ella quiere continuar en esa capacidad de diálogo. Ojalá, yo creo que Mirta puede servir bastante para tender puentes, quizás moderar el gobierno, ojalá. Pero digamos, no va a ser un gobierno pues, que va a defender la economía de mercado, las libertades individuales, va a seguir siendo un gobierno de izquierda. Fue elegido para ser un gobierno de izquierda, y en buena cuenta creo que Y los más, ciudadanos... y más importante, inclusive, va a ser un gobierno que va a seguir adelante con la Asamblea Constituyente. Y eso es ese es el principal factor que está afectando el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica. Sí, Lo dicen todos los evaluadores de riesgo país. para esas cosas estará el Parlamento para frenar esas iniciativas, porque el Congreso en su gran mayoría se opone a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces yo creo que el Parlamento estará allí para frenar en los momentos que sean necesarios estos ímpetus del Congreso. A mí me encantaría que si el presidente realmente tiene un afán por moderarse y por tender puentes con el Congreso y por acudir a este llamado que ha hecho la presidenta Alba de gobernabilidad, que me parece muy positivo y que creo que ha tenido sus frutos en este cambio en el gabinete, no perfecto, pero mejor, como te digo, que fue el gabinete Bellido. Creo que el primer gran gesto que podrá tener el presidente y la primer ministro es desistir de la Asamblea Constituyente. Eso sería el paso esencial para poder entablar un verdadero diálogo y ya no solo parar la confrontación, sino empezar a poder trabajar juntos, porque bajo qué circunstancia o cómo tú comienzas a trabajar con un parlamento que quieres, al que quieres socavar su poder, ¿no? Al que quieres ponerle un parlamento paralelo o al que quieres deslegitimar con sus decisiones, porque la constituyente lo único que hace es, dice, usted no tiene capacidad de reformar la constitución, eso tiene que hacerlo la constituyente, y la capacidad de reforma de la constitución es del parlamento, y lo dice clarísimo el artículo 206. Entonces, ¿cómo trabajas con un congreso al que le quieres jalar la alfombra al mismo tiempo? No creo Exactamente. que... Sí. Sí, te quisiera preguntar,
sobre todo porque a mí me da la impresión de que este gabinete, o sea, yo entiendo que tu intención sea la de llegar a acuerdos con Pedro Castillo, pero me da la impresión de que hay diversos miembros de este nuevo gabinete que van a ser igual de polémicos que los anteriores. Te puedo poner el caso de Luis Barranzuela, que ha ingresado al Ministerio del Interior, claro, el caso de Gisela Ortiz, que ha ingresado al Ministerio de Cultura, y que, de acuerdo a lo que yo he estado investigando, existen testimonios de una persona que era profesor de la Cantuta, que dice que ella fue parte de una organización fachada de Sendero Luminoso. La organización se llama, aquí te digo, se llama Movimiento de Artistas Populares, y el testigo es Wilfredo Risco Paico. Entonces, me da la impresión de que ella va a ser una nueva Maraví, ¿no? Podría terminar siendo una nueva Maraví, y el caso de Luis Barranzuela también es preocupante, el efecto que puede tener respecto al caso de los dinámicos del centro. ¿Qué te parecen estas dos personalidades y qué crees que transmite ese mensaje del nuevo gabinete? Mira, yo creo que lo que ha quedado claro al menos es que el poder de Cerrón ha sido disminuido, ¿no? El presidente ha tomado él el control de su gobierno y con las facciones con las que él se siente cómodo. Efectivamente, él puede ser bastante cercano a Maravilla y a la facción que está cercana al Movadef. Entonces, es natural que puedas cambiar una ficha por otra, ¿no? Y yo creo que efectivamente eso tendrá que ser evaluado en su momento por el Congreso. Eso como primer punto. Y con respecto a Barrenzuela, es curioso porque yo ahí creo que el presidente, si bien este señor ha sido abogado de Vladimir Cerrón y de Guido Bellido, ha estado metido en el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Que es un caso que eventualmente podría llegar incluso al propio presidente de la República. Entonces hay que ver ahí, el Parlamento tendrá que investigar y la ciudadanía y la opinión pública hacer la investigación correspondiente, pero mi impresión es que este señor está ahí porque también está protegiendo a Pedro Castillo. Entonces necesitamos evaluar ahí qué cosa hay detrás de ese nombramiento, ¿no? Porque Sí, es un caso, porque si bien es un en, caso que está vinculado a Cerrón y que puede haber tenido vínculos con el poder de Cerrón en el gobierno, creo que también es un caso que podría eventualmente tocar al presidente, por tanto es importante entender ahí qué vínculos hay. Todavía es muy prematuro, pero será cuestión de investigar y de indagar ahí de parte de la opinión pública qué cosa, qué significa este nombramiento y esta relación, ¿no? Bueno, yo creería que el vínculo es principalmente con el ala serronista, ¿no? Porque él ha sido abogado de Bellido, de Cerrón y del partido político Perú Pero Libre. es un caso, Raúl, que toca al presidente, o que podría tocar al presidente. El caso de los Entonces, dinámicos del centro. Hasta el momento exacto. todavía, Por- pero hasta el no estoy momento, muy hasta el momento no, pero es un caso que tiene que ver con el financiamiento de su campaña presidencial. Entonces, sí. hay que ver ahí hasta qué punto es un nombramiento de Cerrón o es un nombramiento que ha hecho él para protegerse de Cerrón. Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Hay que verlo de varias aristas, ¿no? Pero también es preocupante, independientemente de ambos, del nombre de quien sea, en diciembre de este año se van a cambiar a los oficiales de la Policía Nacional, y estamos poniendo a una persona que es probablemente una de las más radicales del gabinete en el Ministerio del Interior, ¿no? También es Por preocupante. supuesto. Obviamente me queda clarísimo que este señor ha tenido no sé cuántas acusaciones por indisciplina, y en fin, o sea, es una persona, como seguramente está la gran mayoría del gabinete, que no está capacitada para los puestos que están ejerciendo. Yo por eso te digo, estamos un poquito mejor que antes, pero no estamos bien de ninguna manera. O sea, este gabinete sigue siendo igual de mediocre que el anterior. Lo que pasa es que el anterior ya era una barbaridad. El anterior ya era el desgobierno y el caos absoluto. El Comercio tituló hoy día que eran más de 2 meses de caos. Yo nunca había leído un titular tan fuerte de parte del Comercio en contra de un gabinete. O sea, esto no era un gobierno, esto era un desgobierno. Ya esperemos que dentro de la mediocridad digamos, que rodea al gobierno, esto pueda tener un poquito más de rumbo, ¿no? Ojalá que Mirta Vázquez pueda darle un poquito más de rumbo, pero este gabinete no va a hacer, digamos, las reformas estructurales que necesitamos en el país, porque no tiene la capacidad, la preparación, el conocimiento, te diría en muchos casos ni siquiera la capacidad ética, ¿no? Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, está el caso también de Roger Incio, que ha sido además parte de la campaña de Johnny Lescano,
y que tuvo unas reuniones previas en Palacio a la coordinación del gabinete. Así que por ahí Acción Popular también tendrá que responder cómo están jugando digamos, los grupos internos al interior de Acción Popular, porque ahí tenemos a una persona que ha asumido, ¿no? Un lugar en el gobierno, que lo que yo creo, y esa es otra pregunta, es que con esto se descarta la vacancia, la vacancia con esta nueva fórmula ministerial, que incluye a algunos partidos adicionales, porque ya no es Perú Libre cerrado, ¿no? Sino que está incluyendo más, digamos, de la izquierda democrática. Ten en cuenta, Raúl, que Acción Popular está sumamente dividido, ¿ah? Sí, O claro. sea, está la facción de Lescano, está la facción de Discanseco, de Barnechea, de Vitocho, o sea, no es que la participación de este señor te vaya a garantizar que los 16 votos de Acción Popular van a estar allí, o sea, Acción Popular está muy dividido, ¿no? Y hay que entenderlo también en esas dimensiones. Evidentemente hay un ala lescanista que sí creo que está cercana al gobierno, o por lo menos coqueteando con el gobierno, pero hay otra ala que Dispuesta no. a aportar personal dispuesto a gobernar con Castillo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se traduce eso en los votos en el Congreso. Ahí todo al final, en el Parlamento, lo simpático es que todo queda develado cuando la gente tiene que marcar azul o rojo. Y ahí tú ves, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta respecto a la entrevista que tuviste con Jaime Chincha, en donde mencionaste a Vox, te hizo una pregunta difícil respecto a la analogía que estaba haciendo de que Pedro Castillo se podía reunir si Pedro Castillo se puede reunir con Nicolás Maduro, ¿por qué no se puede, perdón, no se puede reunir con Nicolás Maduro, y eso les parece mal? ¿Por qué Avanza País y las fuerzas de derecha se reúnen con Vox, que según él es de extrema derecha? Tú respondiste que conversar no es pactar, y yo quisiera preguntarte cuál es tu posición respecto a Vox y por qué mencionaste o sea, cuáles son tus diferencias con Vox para mencionar que conversar no es pactar en esa situación. Mira, y yo no dije solo, Raúl, ¿Por conversar qué no es sería pactar. malo pactar con Vox? Es la pregunta. Yo no dije solo conversar no es pactar, dije también que no podías comparar tú a Nicolás Maduro, que es un dictador genocida acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que tiene presos y que tiene más de 200 o 300 presos políticos en Venezuela, ¿no? Y que es un dictador de facto con un partido político legítima y constitucional y legalmente establecido en España. Creo que ahí no cabía la comparación, y yo se lo dije a Jaime en su momento en la entrevista, creo que la comparación no cabía, ¿no? Y luego dije conversar no es pactar, porque yo sí, a diferencia de Vox, discrepo en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en temas sociales, ¿no? Vox es un partido bastante más conservador de lo que yo podría ser. Yo soy liberal, y lo he hecho toda la vida. Creo y comparto con Vox la importancia de la economía de mercado, las libertades económicas, la importancia de la inversión privada, ¿no? La lucha contra el comunismo. De hecho, la Carta de Madrid, por ejemplo, la han firmado liberales como María Corina Machado. Y yo se lo dije además a Jaime en ese momento, ¿no? Pero hay cosas, pues, en las que yo discrepo la visión de la familia tradicional que defiende Vox. Hay cosas con las que yo discrepo, ¿no? Pero eso no quita que tú igual puedas conversar con ellos, siempre y cuando respeten, pues, los principios básicos de la democracia. Son un partido político, ¿no? No coquetean, pues, como hacen acá algunos en Perú Libre o en otras organizaciones, con movimientos, pues, terroristas, como son Sendero Luminoso, ¿no? U otras cosas de esa naturaleza. Entonces, O inclusive dictaduras, ¿no? Entonces, tú dirías que Vox no es un partido de ultraderecha. mira, puede ser radical en lo que defiende, y eso no tiene necesariamente que ser malo. Yo puedo ser muy radical también en las cosas que defiendo, y yo no critico a alguien que sea radical en su pensamiento. No, yo no critico eso, ¿no? Y lo que creo que sí hay límites cuando tienen que ver con la democracia, el Estado de Derecho, combatir las dictaduras,
que me parece que sí sientan un límite, y en el caso de Castillo con Maduro eso era clarísimo, pero eso no era comparable pues con lo que ocurrió con Vox y mi bancada. Y yo sé de paso, yo no estuve en la reunión, ¿no? Se reunió mi vocero, de paso, pero bueno, la pregunta me cayó a mí, yo respondí a nombre de mi partido, ¿no? No, Pero eso es claro. imposible. Yo Ya, sí discrepo en varias cosas, sobre todo en temas sociales, como te digo, pero eso no quita que uno igual pueda conversar con partidos políticos legítimos y democráticos, como son Vox, ¿no? no, y es muy divertido cómo la izquierda considera que la terruquean, ¿no? Que, digamos, creer que tener posts apoyando al pensamiento Gonzalo o al presidente Gonzalo como tenía Bellido, eso no es de extrema izquierda, pero, digamos, defender, ya estar en contra del aborto ya te convierte automáticamente en ultraderecha, ¿no? A pesar de que creas en la democracia, que no reivindiques ninguna dictadura, o sea, son increíbles, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Que tienes razón. Finalmente, la doble moral de la izquierda es terrible, ¿no? Y la vemos todo el tiempo. Cuando tú veías pues a encenderlo a Perú Libre llorando porque se quería hacer con el cuerpo de Daniel Guzmán, todos votaron en contra de que se pudiera cremar el cuerpo, ¿no? Y además los chats han revelado eso, ¿no? Que curiosamente ellos tenían pues su corazoncito pro Sendero, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Increíble. Y Acción Popular, ¿no? ¿Cómo votó en abstención? Bueno, felizmente recapacitaron en la segunda votación. Ah, Yo bueno. sí tengo que eh, reconocer que recapacitaron, se abstuvieron en la primera y luego recapacitaron en la segunda votación, y con su voto se aprobó la segunda votación que permitió aprobar la ley, ¿no? Ujú. Bueno, quisiera preguntar, terminar la entrevista. Muchas gracias por tus respuestas honestas. Te quisiera preguntar qué es lo que se viene con este nuevo gabinete y cuál va a ser el rol de Avanza País para poder frenar, porque asumo que van a intentar frenar el avance de la agenda de la Asamblea Constituyente. No sé cuál va a ser los siguientes pasos para quienes estamos al menos preocupados con este avance de abrir la caja de Pandora absolutamente a cualquier tipo de cambio radical. Mira, creo que el Congreso tiene que ir con mucha prudencia y pensando con cabeza fría y estratégicamente. Yo soy muy sincero, en el Parlamento hay varios que quieren ir ya de frente a la matanza. Yo creo que hay que ser muy prudentes y muy estratégicos. Yo lo he dicho siempre. Hay que ver qué hace Mirta Vázquez, hay que ver qué hace. De repente, pues sí, Mirta Vázquez es la derecha personificada y no lo hemos visto, ¿no? Cualquier cosa en el Perú puede ocurrir y puede suceder. Yo creo que tenemos que ser muy, muy cautos, muy prudentes, ver qué acciones va a tomar el gobierno, ver cuánto realmente Cerrón ha perdido poder, cuánto han realmente entrado los caviares, si esto es una caviarización del gabinete, si es una humanización del gabinete, si es una castillización del gabinete, no lo sabemos todavía. Hay que ver bien qué cosa pasa, qué cosa hacen. Plantear ahorita qué vamos a hacer con el gabinete sin haber ni siquiera dadole el voto de confianza o viendo bien quiénes han nombrado y por qué han sido nombrados a 1 o 2 días es muy prematuro. Yo creo que el Parlamento tiene que ver, tiene que actuar sobre las políticas y las acciones que tome el gabinete, Ujú. escuchar a la primer ministro, y si bien es una persona de izquierda, ver cuán moderada es. Yo tampoco creo que sea posible que tengamos un gobierno de derecha, y sinceramente yo tampoco lo estoy esperando. O sea, creo que este gobierno es un gobierno elegido por la izquierda y tiene que gobernar con la izquierda, porque para eso los eligieron, ¿no? Pero tiene que ser pues una izquierda democrática, una izquierda moderna, ¿no? No puede ser pues una izquierda vinculada a Sendero Luminoso, ni vinculada al chavismo, ¿no? Tiene que ser una izquierda democrática. Entonces, pues, si esa es la propuesta, yo creo que, y si es una propuesta además que respeta la Constitución y sobre todo que está dispuesta, y ahí creo que está la línea que nos va a dividir, a respetar la Constitución y a no querer convocar a una constituyente que socavaría los principios del Estado de Derecho, ¿no? O sea, Y yo por creo más que de que sea un gobierno de izquierda que tú respaldas o aprobarías porque ha sido elegido, si es que va hacia una asamblea constituyente, en ese caso no lo apoyarías. así es, así es. Por más Creo de que que no esté vinculada a Sendero Luminoso.
Claro, porque la constituyente aquí es una cuestión antidemocrática por su naturaleza, ¿no? Y porque muchos dicen, no, la constituyente es lo democrático. No, la constituyente está socavando las reglas de juego, ¿no? Y le está dando poder absoluto a una asamblea. No hay nada más totalitario que eso, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que ese camino no se podría seguir. Si ellos renuncian a ese camino, distinta podría ser la historia por los próximos años, ¿no? Pero hay que ver qué hace Mirta Vázquez. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Eres bienvenido acá en el reporte siempre y muchas gracias a todos los que nos están mirando. Si les ha gustado esta entrevista, no se olviden de darle like y de suscribirse al canal y de darle a la campanita para que siempre reciban las notificaciones. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a todo tu público.